en los ojos de la reina. Capítulo 16. No debió sorprenderme mirar a Roland en mi alcoba una vez que decidí ir a ella. Sin embargo, a diferencia del resto de todas esas veces que compartimos dentro, él no estaría esperando a que me acercara al balcón, no diríamos nuestra frase ocasional y no habrían sonrisas ni complicidad mutua. No, esa vez todo sería distinto. ¿Ya sabes lo que harás conmigo? La pregunta que deseé evitar finalmente volvió a mis oídos. Quise decir tantas cosas, pero nada emergió de mi boca. Nada excepto contemplarlo. ¿Seré acaso enviado a Khalifa o tal vez, por qué no, seré exhibido en la capital para que la Guardia Negra termine conmigo? Ninguna de ellas, hablé con la misma hostilidad que mi acompañante. Pese a todo, no permitiré que nadie te haga daño, de la misma forma que tampoco permitiré que tú se lo hagas a alguien. Toda esperanza que mis primeras palabras pudieron causarle se desvanecieron con lo último. ¿Por qué te has quedado? La pregunta emergió de mi garganta de manera concisa y dolorosa, siendo que en definitiva esperaba que oyera, que manipulara las mentes suficientes para alejarse sin dejar rastro alguno de su presencia en el palacio. Sin embargo, no lo hizo. Debía hacerme las cosas más difíciles dejando su destino en mis manos. Tuviste la oportunidad de marcharte. Alejarte tanto como pudieras, pero... No estabas, se apresuró a contestar. No ejecutaría ningún plan que piensas que pude haber hecho sin saber que estarías a salvo, porque lo creas o no, deseo tu bien. Pues ya estoy sana y salva, así que nada te ata aquí. ¿Es acaso eso lo que deseas? Sí, tal vez, no. Desearía castigarte y protegerte por igual, pero no mereces ninguna, por lo que he decidido que de ser cierto lo que has dicho, lo adecuado sería que permanezcas con tu puesto inamovible. Al fin y al cabo, que mejor que seas vigilado por alguien a quien no puedes controlar. ¿Debería agradecerlo? Deberías comenzar por decirme la verdad, puesto que una disculpa a estas alturas sería equivalente a esperar sinceridad por parte tuya, innecesaria y falsa. Si me permitieras tan solo explicar por qué no dije la verdad. Adelante. Explica cómo tu habilidad me otorgó las respuestas que jamás pude explicar, como el hecho de que ingreses a mi alcoba sin ser visto, que logres ir a todas las misiones de expedición militar, ser guardia en la fiesta de mi hermano Dante, hacer que ese hombre de la taberna se fuera cuando lo ataqué o el que tengas un ciclomotor oculto en medio del bosque. Anda, confiésalo. Dime a qué fuerte se lo arrebataste. Lo compré. No mentí cuando lo espeté. ¿En verdad esperas que crea que un fuerte vendió un transporte de ese calibre, el cual se prohíbe a civiles? Sí. Bien, entonces dime cuánto. ¿Por cuánto lo hiciste tuyo? Dudó un tanto al querer confesarlo, pero finalmente optó por responder. Medio uno. Reí en ironía tras recordar lo ciega que fui con respecto a él. ¿Un fuerte te vendió su ciclomotor por la mitad de una moneda? Por todo, Victoria, es absurdo. A él no se lo pareció. Ni siquiera lo debe recordar. Por un instante observé la puerta esperando que mi grito no alertara a nadie fuera de la habitación. Dígame la verdad, princesa. ¿Qué es lo que le hiere más, que le haya mentido o que esto, señaló su cabeza, no le pertenezca? Aquello dolió más de lo que pensaba. El hecho que creyera de mí eso provocó que arremetiera de la misma forma que él, herirlo. Puede creer lo que le sea conveniente real, que a mí me da igual. Ron me había confesado que ya no será su verdadero apellido, por lo que tras omitirlo, le dejé en claro que para mí no era nada más que un huérfano seguidor obligado a unirse a la milicia. Supe que le lastimó aquello tanto como a mí, causando un moribundo silencio entre ambos hasta que retrocedí a la puerta principal de mi alcoba. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Pausé tomando la manija para contemplarlo y entonces abrir la puerta. Que yo sí confié en ti, no pude evitar reprocharlo siendo capaz de ver algo de arrepentimiento en su mirada. Ahora sal de mi habitación y no vuelvas a entrar a ella sin mi autorización nunca más. Ron se marchó y junto con él, mi ingenuidad a las personas. Ahora conocía el poder de aquellas mentiras que podían convertirte en la persona que la demás gente podía ver en ti. Fue por eso que me prometí no volver a dejar que alguien me rompiera el corazón de nuevo. Había cosas con mayor prioridad que curar uno roto y sin más, me alisté para ir a la cena con mi padre y nobles. A la mañana siguiente, me levantó el cierre de la puerta de mi habitación.
Observé que el cuarto de baño, tanto como mi atuendo de entrenamiento, estaba listo para que empezara mi día. Y es que con el paso del tiempo, comencé a permanecer así todo el día, aunque la señorita Magnolia se molestara por no portar un vestido. Adreline había dejado todo preparado para mí, siendo que suplantaría a Ana un par de días hasta que su semblante mejorara. Tras girar la manija, temí toparme con la grisácea mirada de cierto real. Sin embargo, tras llevarlo a cabo de la habitación encontré a cambio a Agustín con la nariz hinchada y amoratada. Le otorgué un día de descanso, aunque se negó exclamando que agradecía mi gesto, pero que no lo necesitaba. Fue de ese modo que descubrí que tanto él como Ana eran un par de personas bondadosas y buenas, pues pese que fue mi culpa sus lesiones, no me las adjudicaron en ningún momento. Aprendí que subestimar a cualquier persona, fuera quien fuera, era el peor error que uno podía cometer, pues ciertamente ellos comprobaron ser más fuertes de lo que todos podrían suponer. Sin embargo, una parte de mí los envidiaba a ambos. Ellos no tendrían que lidiar con un montón de personas hipócritas y viles que querían acabar con su vida. Tenían una vida dura y ardua, sí, pero sincera. Mucho más de lo que yo tenía a mi alrededor. Me dirigí a la arena de entrenamiento, estuviera o no Damián esperándome, aunque para mi sorpresa y puntualidad, él arribó antes que yo. Veo que posee mucha energía hoy, exclamó Marvin ante mis continuos y feroces golpes a los sacos de combate. Ajá, pateé de nuevo. En la arena del otro lado se encontraba Roland, Agustín y una generosa cantidad de soldados reales que entrenaban, ya que en aquel sitio era donde mis rutinas cedían debido a que la zona fuerte era lo doble de concurrida. No comprendí del por qué se quedaba. Roland poseía las suficientes armas para borrar todo rastro suyo y comenzar de nuevo. Yo no le delataría pese el peligro que podía representar, porque simplemente aquello equivaldría a ser capturado o asesinado, y ya que no tenía el valor de cargar con esa culpa callé, aunque de algo sí estaba segura y era que él contemplaba que de haber querido denunciarlo ya lo habría hecho, y por eso se quedaba. Tal vez yo era su pase a la seguridad y alivio. El mundo y los fuertes no eran generosos con los seguidores, pero de igual forma pensé que pudiera que la razón de quedarse radicara en que estaba huyendo de algo o alguien. Quizá y Roland había confiado en la persona equivocada y por eso no me reveló su secreto por miedo a ser traicionado de nuevo. ¿Sería esa la razón por la que se quedaba? ¿Acaso intentaba convencerme o vigilarme? Su mirada se deslizó una vez hacia mí logrando que su oponente real le ganara. Y pocas ganas de hablar también, continuó Damián atrayéndome a la realidad. Pocas veces él era amable y no pude notarlo por mi mente distraída. No, no es eso. Es solo que supuse que no desearía hablarme. No después de lo de ayer. Temo que no agradecí el hecho de que no le contara a mi padre lo sucedido. Consideré que sería mejor que lo hiciera usted, aunque su padre debe enterarse de su paradero en caso de que vuelva a suceder, miró ansiando mi reacción. No sucederá de nuevo, lo juro, una mentira que no supe que lo sería. Ya aprendí la lección. Mi padre partiría a Tella muy temprano, por lo que mi desayuno podía esperar seguido al entrenamiento. Me dirigí a su salón privado en cuanto abandoné la arena, pero lo único que encontré fue una copa de vino que dijo que no tomaría más. Al menos yacía medio llena, lo que significaba que por lo menos lo estaba intentando, o eso esperé creer. Dirigí mis pasos al hangar tras suponer su paradero obvio y de esa forma mirarle partir a Tella. 3 días. Ese era el tiempo que partiría en camuflaje de trabajo para hacerlo pasar desapercibido en la búsqueda de la verdad. El general Octavius claramente permanecía a su lado como su deber lo mandaba. Procuré ignorarle lo más que pude, pues no olvidaba lo dicho una vez que lo hipnoticé, o más bien Roland lo hizo. Prometió cuidar a los Tamos, más le valía hacerlo. Sin embargo, dejaría a una docena de hombres pertenecientes a la Guardia Negra bajo mi resguardo, aunque supe que la razón era que deseaba vigilarme, ya que comenzaba a sospechar acerca de que yo no fuera la delicada y obediente princesa que el resto de la nación suponía. Como si me importara, resoplé. También debía considerar que su carácter a mí, bien podía ser que mi padre le dio una merecida reprimenda por el modo que me miró cuando entré al hangar. «Ofeli, hija mía, ¿vienes a despedirte de tu padre?», besó mi frente, mientras yo le respondía que sí. «Cuídate y haz tu trabajo, padre», ambos nos miramos en complicidad. «Lo haré, pequeña. Trata bien a los gobernadores y funcionarios», me aconsejó. «Cuando lleguen,
escucha primero y después decide, ¿de acuerdo?, mencionó ingresando al aeroplano con los motores del jet resonando fuerte dentro del hangar. Salúdame a tu tío Orlando y levántate un par de veces en la sala de juntas. Encontrarás divertido que ellos también lo hacen, logró gritarme eso último, causando que riera por ello como hacía mucho tiempo no sucedía, perdiendo toda cadencia mía volviendo aquel gesto natural y ruidoso. Agité mi mano con entusiasmo tal como si volviera a ser la niña de 7 ciclos despidiéndose de su adorado padre. Tras observar el jet cerrar, Damián se aposó a un costado mío mirando con fascinación tal transporte. Era difícil saber su estado de ánimo, pero estaba más serio de lo normal. Apostaba que se trataba por mi huida la tarde anterior, aunque tampoco me encontraba segura que fuera por eso. Tengo pensado ir a la capital esta tarde, y ya que ir allá con todo un séquito de guardias es igual a estatus y elegancia, me acompañará. Reúna un grupo lo suficiente cómodo posible para tal enmienda, ¿quiere? Por supuesto, por su tono bien podía seguir enojado. Es mi deber ir con usted fuera de estos muros. Para eso estoy aquí. No supe por qué, pero sus palabras me molestaron. ¿Deber? ¿Era solo un deber? Pude contemplar en ese instante porque mi padre le eligió. Si en ocasiones él llegaba a recordarme a mis hermanos, ciertamente ese no fue el día. Eran más como Octavios. El palacio de nuevo había vuelto a su estado natural, solitario y atiborrado de soldados de ambas guardias y de empleados. Tristemente Micaela Farfán había partido desde ayer muy temprano por deberes de su padre que le incluían. No deseaba molestarme aquella mañana, aunque en realidad para esas instancias probablemente no me hubiera encontrado, ya que yacía en celo. Eso último había hecho que Damián se levantara temprano y por lo tanto, vislumbrara a Agustín ser llevado por Roland a la enfermería e ir a buscarme para encontrar mi alcoba vacía y averiguar que me había destinado a un poblado seguidor. Para cuando transcurrieron 2 horas pasados del meridiano, mis pasos yacieron en el poblado fuerte de Valencia. Decidí dejar los vestidos, faldas y corsé para intercambiarlos por unos pantalones negros similares a los de mi entrenamiento, aunque estos eran brocados en tono azul celeste con una camisa perla de seda ligera, pues nos encontrábamos a poco más de la mitad de primavera con el calor abrumando la piel. Opté en hacer con todo mi cabello una hermosa y complicada trenza que llegaba hasta mi cintura cubierta de pedrería junto con una de mis favoritas tiaras combinando con mi atuendo. La mayoría de los fuertes transeúntes me observaban inclinándose y si bien podía ser por cortesía ante su futura reina, supe que por igual lo hacían para contemplar con detenimiento mi inusual atuendo. Hermosa tarde la que eligió para embellecer a Valencia, princesa Ofelia. Me giré para poder ver al portador de tal voz una vez que me detuve frente a un local de impresos donde tomé el diario capitalino con un encabezado otorgado al ataque sufrido en Gelú el día anterior. Un placer tenerle aquí, Alteza. No sé si me recuerde, pero soy Gerte Lambert. Sí, lo recuerdo. La sonrisa de aquel joven fuerte era un tanto encantadora. Ha elegido un día demasiado activo. Temo que su cuello lo resentirá mañana con tanta inclinación ante las múltiples reverencias. Solo fui capaz de dedicarle una sonrisa. Poseía cierta gracia que no noté en el baile de aniversario, considerando que se mantuvo callado como el resto de los caballeros con los que bailé esa noche. Fue entonces que un nombre cruzó por mi mente, Roland. Él se había asegurado de que ninguno de ellos llamara mi atención durante la velada. Algo egoísta de su parte, aunque lo irónico de ello es que supongo que si él hubiera sabido que yo ya me encontraba enamorada de él, una distinta historia nos habría esperado. A decir verdad, esa fue la real razón por la que nunca me atreví a delatarlo con nadie. Fue imprudente de mi parte arriesgarlo todo por aquel tonto sentimiento, pero cuántos errores uno no comete cuando yace enamorada. ¿Conoce acaso usted el motivo al que se deba tal congregación en la plaza? Habrá una nueva obra en el teatro. Única y exclusiva en la que sin duda todos querrán ser los primeros en asistir. Un sonido golpeando el pequeño mostrador del local me hizo saber que había apagado el diario de mis manos. Permití aquel acto, ocultándolo dentro de mi costado izquierdo mientras emprendimos la caminata. Coincido con usted, señor Gerte. Debería usted también verla, princesa. Me encantaría. En realidad, hace un tiempo que no voy a un evento de tal origen. Mi memoria se alejó a un recuerdo obtenido. La primera vez que asistí a un teatro de hecho.
Ben no quería ir, nunca le gustaron esos lugares a diferencia de Dan que le fascinaba, mientras que yo me encontraba en un punto medio. Lo disfrutaba, aunque prefería usar mi tiempo en otras actividades. Y cree que me permitan ingresar con esto puesto. Para mi fortuna él rió por mi vista propia hacia mi vestimenta. ¿Piensa acaso que alguien le cerraría las puertas a la princesa de Victoria? No, no lo creo, afirmé sonriendo. Además, después de esto todas las señoritas querrán vestirse, verse y ser como usted. Su comentario dio justo en la autoestima que tanto necesitaba recordar. Como yo. No logré imaginar a alguien queriendo ser como yo, aunque se sintió bien plantearlo. Jerte sonrió y me sujeté del brazo que me ofreció. Caminamos hasta llegar al teatro y justo antes de entrar observé que sus ojos se desviaron al otro extremo. Yo le seguí la vista. Temo que he sido muy descortés. Él es mi guardia y escolta principal Damián Marven Farfán. Él y el resto siempre me acompañan. Jerte únicamente compartió un pequeño saludo con la cabeza que Damián correspondió. A ambos no les interesaba conocerse. ¿Y su guardia, se adentrará? Sí, debe hacerlo señor Jerte, pero descuide el señor Damián permanecerá en la puerta. En ese caso, ¿desea ser o no ser vista? Me inclino por la segunda si no es mucha demanda. Él me sonrió llevándome por un pasadizo hasta llegar al elegante palco privado del teatro. Y es que Jerte sabía muy bien a dónde introducirme ya que el teatro pertenecía a su familia. El lugar era uno de los pocos entretenimientos artísticos que poseía esta nación, siendo que la única arte apreciada aquí es la de la guerra. No como en Libertad, la otra nación, la cual parecía deberse a aquel entretenimiento. Disfruté de la obra, aunque no tanto como de los interesantes datos que el señor Jerte aportaba acerca de la arquitectura de tal propiedad. Una vez que la función terminó, una pequeña niña abrió con ímpetu la puerta. Jerte, un hombre extraño y furioso está en la puerta. Su voz se detuvo. Yo sé quién eres. Eres la princesa Ofelia. La misma. Y con mi hermano, continuó entrelazando sus manos con entusiasmo. Bueno, si él es tu hermano, temo que sí entonces. Disculpe, Kiara, ella es demasiado. Cuida bien tus palabras, pues de eso depende si le hablaré bien de ti o le presento a nuestro hermano Omar. Jerte solo se sonrojó, mientras salimos del palco cuando la gente comenzó a notarme incomodándome. Mira sus ojos, Jerte, son azules como la gente dice, murmuró la niña con no más de 9 ciclos. No me quedó más que sonreír por cortesía, aunque por dentro me sentía como si no perteneciera a ellos. Kiara, vamos, ve con tu madre. La niña lo hizo y ya que su cabello era rubio y el de Jerte castaño supuse que eran medios hermanos, contemplando la diferencia de edad era notoria por igual. No me sorprendió, puesto que los hombres victorianos suelen casarse varias veces, ya que en algunos casos sus esposas mueren jóvenes en busca o a causa de otorgar un heredero a su esposo. Debo irme, dije tan pronto como Damián ya se encontraba a un costado mío. Salimos por la puerta principal del teatro con toda la gente observando al caballero que logró captar la atención aquel día de la princesa heredera. Lamento mucho lo que sucedió con Kiara, princesa. Nada de eso. Su hermana es única. No deje que cambie, sonrió mientras me pidió si podía acompañarme a las puertas del palacio. Yo asenté. La mayoría del tiempo él habló, siendo lo suficiente inteligente para no tocar temas como la caída del jet o mi futuro reinado, y agradecí aquello. Cuando al fin llegamos, me encontraba en el jardín y aunque pasé una buena tarde a su lado, no pude evitar recordarle a mi mente algo importante. Todos mienten. Quizá y él fingió, y las intenciones que ese par de ojos rojos ocultaban detrás de sus anteojos y castaño cabello estaban premeditadas. Tal vez su padre sonrió para mí viendo una flamante oportunidad e incluso Kiara también pudo hacerlo. Todos ellos mintieron, así como yo había fingido tener un casual viaje en la capital, ocultándome detrás de Jerte para que mi objetivo real no fuera descubierto. Encontrar a los rebeldes.